Desde el cierre de Visceral Games y la cancelación de su juego de Star Wars enfocado a un solo jugador, se ha intensificado el debate sobre el futuro de las experiencias single player. Algunos jugadores piensan que este tipo de títulos viven ya sus últimos tiempos, teoría que han llegado a apoyar con matices algunas fuentes de la industria. La realidad es que los títulos para un jugador siguen vigentes y 2017 ha sido un buen año para ellos, gracias, por ejemplo, a Nier Automata, Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda, Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Iniciativas como Save Player One de Bethesda o Hideo Kojima con su misterioso y místico Death Stranding defienden estas experiencias personales. Nos sumamos a esta corriente repasando 10 razones por las que jamás deben desaparecer de nuestras pantallas. Los jugadores los apoyan y los demandan, solo hay que analizar las reacciones producidas por el cierre de Visceral Games. Si bien es cierto que hay usuarios que solo consumen experiencias online, el volumen de jugadores que siguen los pasos de los monojugador sigue siendo superior. Las campañas para un solo jugador son las únicas capaces de ofrecer a los jugadores mundos completamente inmersivos y aventuras irrepetibles. Existen grandes experiencias multijugador cimentadas en universos ricos, pero resulta inevitable pensar en el single player como el camino más apropiado para atrapar la atención de los jugadores. ¿Qué haríamos sin obras como The Witcher 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild o Horizon Zero Dawn? Y sin títulos del pasado como Ocarina of Time, Final Fantasy VII, Resident Evil 2, Shenmue, Super Mario 64 o Shadow of the Colossus. Todas ellas han marcado el camino seguido por la industria en varios frentes, desde la innovación técnica hasta la narrativa. Muchos los rejuegan una vez al año como un ritual, mientras la industria apuesta por los remaster o remakes. Todo cambia, se ha pasado de ofrecer productos 100% cerrados a títulos que se transforman en servicios a largo plazo. Esta tendencia se inició con los primeros contenidos descargables y se ha prolongado con ramificaciones como los Season Pass, las cajas de loot y los micropagos, incluso en juegos que no tienen multijugador. Algunas compañías justifican el enfoque en juegos online por su mayor rentabilidad. Pero esto no quiere decir que los single player no sean rentables, todo lo contrario. Final Fantasy XV es un juego para un solo jugador que un año después de su lanzamiento sigue recibiendo contenidos y mejoras, algunos gratuitos y otros de pago. ¿Ha prolongado Square Enix su producción solo por las peticiones de los jugadores? Sería ingenuo creerlo. Por suerte para los amantes del single player, las finanzas encuentran saldo positivo si se trabaja como es debido. El mejor ejemplo que tenemos es Hellblade de Ninja Theory, un indie AAA creado con talento que ha conseguido ser rentable a los pocos meses de su lanzamiento tras vender 500.000 copias. Hay muchas formas de contar una historia, guiones tradicionales, lineales, aventuras con decisiones que impactan sobre la evolución del juego, títulos que dejan al jugador la libre interpretación de lo que se observa en pantalla, o propuestas que ofrecen paz para explorar lo virtual, del tipo de los llamados Walking Simulators. Las mayores innovaciones que hemos vivido en términos narrativos en la industria del videojuego parten de experiencias para un solo jugador y se extrapolan después al terreno online. También son los single player los que han contribuido a empujar a la industria en términos gráficos, impactando en las retinas de los jugadores con grandes propuestas que más tarde se han coronado en el terreno multijugador. Sonic y Super Mario World, Final Fantasy VI, Donkey Kong Country, Resident Evil, Silent Hill, Nights into Dreams, The Legend of Zelda Majora's Mask, The Witcher 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Todos ellos han conseguido sentar nuevos estándares en la industria del ocio digital con sus apartados técnicos. Y son pozos casi infinitos de horas. Que se lo digan a los seguidores de Geralt de Rivia, a los aficionados a buscar vida en la era posapocalíptica de Fallout o a los guerreros del dragón de The Elder Scrolls V Skyrim. Son títulos a los que fácilmente les podemos dedicar más de 100 o 200 horas explorando sus rincones. Es cierto que hay juegos multijugador que ofrecen tantas o más horas que los títulos mencionados, pero la experiencia es diferente.
Muchas veces, además, las editoras han visto en el multijugador una forma de atrapar a los jugadores en el tiempo, imponiendo con calzador a los estudios modos de juego online competitivos. Y el online, por obligación, no funciona. Lo vimos en juegos como Spec Ops, The Line, BioShock 2 o Tomb Raider. No todos los juegos para un jugador necesitan componente multijugador. Pero offline y online bien diseñados no son excluyentes. Un título para un jugador con componentes multijugador no tiene por qué ser negativo de base. Existen grandes experiencias conectadas que se pueden disfrutar mucho jugando de manera solitaria. Uno de estos casos es Diablo 3, que no requiere tener amigos para disfrutar de sus contenidos. Es la misma filosofía seguida por The Elder Scrolls Online, que puede ser tan single player como desee el jugador. Además, multijugador no tiene por qué ser sinónimo de online. Se han perdido en parte los modos de juego a pantalla partida en un mismo televisor. Experiencias de sagas como Halo, Resident Evil o Gears of War se disfrutan mucho cuando se están jugando en buena compañía y en un mismo sofá. En ocasiones, la falta de presupuesto hace que los estudios tengan que elegir en qué invertir. Así, muchos estudios independientes no contemplan funcionalidades online porque implican costes más elevados. En lo indie se estila más el single player y de la mano de estos estudios nos han llegado grandes joyas como Bread, Rime, Papers, Please, The Stanley Parable o What Remains of Edith Finch. Que un juego no tenga modos online no quiere decir que no sea capaz de atraer a la comunidad. Que se lo digan a From Software y a sus dos últimas grandes sagas, Dark Souls y Bloodborne. Tienen opciones online tradicionales, pero han impactado en Internet gracias a un componente que depende directamente de la campaña para un jugador, su lore. Lo que sucede en el juego, cómo se cuenta, las pistas que el estudio deja a los jugadores, son elementos que contribuyen a crear leyendas en torno a su argumento y que alimentan foros, redes sociales y comunidades. Un diseño de universo trabajado y cautivador puede conectar a un juego desconectado.